esta muchacha no entiende, pero pues creo que ella tiene un asunto pendiente que podría redituarle muy buen negocio, dividendos. Kate del Castillo ya solicitó una visita al Chapo Guzmán. Uy. Y claro, el asunto principal debe ser la película que planea hacer. Y Eric del Castillo se apunta, dice, yo te acompaño, hija. Yo al revés pienso que antes había tardado. Pues sí, porque le firmó los derechos, ¿no? Sí. Y ya hay series que le están quitando el pan. No debería dejarse. También habló sobre el documental Cuando conocí al Chapo, la historia de Kate del Castillo. Pues señala que es la primera vez que va a contar la verdad. Antes no podía decir un montón de cosas porque la investigación estaba abierta y me lo habían prohibido. El caso es que nunca le tocó la autoridad, ni con pétalos de rosa. Por extrañas circunstancias fue variando todo, de manera que ya no hubo necesidad. Es verdad. Se salvó. Porque aquí le hubieran enredado, les hubieran sacado lana. Tenían mucho coraje porque se fugó de una prisión que es que de alta seguridad y se burló con esa fuga de cuanta autoridad existe en este país, empezando por los encargados. Por los meros meros. Pues a ver cómo le va y ojalá que se apresure, como dice Manelik, porque le están comiendo el mandado y de muy mala manera, porque ella ya bajo el ojo experto podría exigir una cosa interesante, bien hecha y con todo lo elemental. Sino con datos verídicos. Tiene la fuente. ¿Para qué nos hacemos? El Chapo ya no va a salir. Él ya puede platicar prácticamente la verdad o su verdad. Vamos a empezar a compararla. Y además de visita de cuates, pues, si él se portó cuate con ella debería de portarse cuata con él. ¿Tu tocaya? Adela. En una entrevista en Bloomer entrevistó a uno de los abogados y dice que está en condiciones de veras de rata, de topo. Empezó a aclarar algunos, pues, hechos como el que ni siquiera lo tuvo frente a frente porque había una puerta con un cristal y desde ahí intercambiaban opiniones con un traductor. Sí, lo tratan como Aníbal Lecter. El que vimos en la película, casi lo amarran y le ponen una cosa, un bozal en la boca. No, es injusto. Yo creo que es injusto cómo están tratando al Chapo. En una prisión donde nadie habla español. El pobre no se puede comunicar ni con el guardia, ni con los perros que andan por ahí revisando. No, es infame la manera en que han tratado al Chapo. Que además, dice el abogado, es súper inteligente. Lo que más lo sorprendió es la inteligencia y la agilidad mental que tiene el hombre para responder, entender las situaciones y darles un ángulo distinto. Cuenta este abogado que el Chapo sabe de sus hijos del abogado y que le pregunta por ellos y que les manda saludos. Es decir, se muestra un hombre pues mucho más humano de lo que debería uno suponer por su negocio. Raro, ¿no? Que al abogado le parezca, ay, sorprende, es inteligente, se convirtió en el enemigo número 1 de Estados Unidos, trajo en jaque a las autoridades de todo México, supuestamente, que es humano, por eso la gente lo protegió durante tanto tiempo, porque es gente que en los pueblos hace lo que las autoridades no, le quita el hambre a muchos, les da trabajo, suple carreteras, ponen iglesias, ponen servicios que las autoridades pasan de largo, por eso tienen protección y son muy humanos finalmente. ¿Tú también, Kate?
Déjame platicar con él. Acuérdate que todo comenzó así, con una declaración que hizo Kate del Castillo, que no se imaginó nunca que iba a desempeñar un papel muy importante en todo lo que sucedió después. Ella dijo, el Chapo es un hombre inteligente, bondadoso, que si empleara bien esa tarea que hace para beneficio del país, superaría al propio presidente actual de México. Bueno, algo parecido Dijo así. que le tenía más confianza al Chapo que al presidente. Esa fue la conclusión de su primer comentario. Voy a preguntar algo que puede parecer absurdo, pero quisiera saber. Si el Chapo es tan inteligente, es tan brillante, tan humano, tantas cosas, ¿por qué no entonces? Porque finalmente es un delincuentazo. Finalmente puso las armas en muchas personas que, como no son tan inteligentes como él, pues se convirtieron en verdaderos asesinos. Se enriqueció de una manera que dicen también que es exagerada. ¿Por qué no entonces a una persona como él lo sientan? A ver, te vamos a poner en una situación mejor de la que estás, a tu familia, pero dinos toda la información que tengas para acabar con los cárteles en el país. ¿Y por qué se va a transformar de repente en un traidor, en un Judas? No, y además tiene familia, tiene hijos. O sea, es que están en la jugada. Hay que pensar cómo empezó. Acuérdense que su historia relata de que comenzó con hierba santa, hierba buena, de manera muy elemental, pero poco a poco fue agudizándose su inteligencia. Pero hay que recordar que estaba, hasta hace muy poco, librando una guerra terrible contra los Zeta. Los Zeta capturaban a sus seguidores y los iban a depositar muertos todos en montones. Y él respondía con la misma moneda y capturaba y mataba a los Zeta. Entonces, él no era... Es la brutalidad que le vimos era sobre todo en respuesta a el desafío de los Zeta, que introducen el aspecto inhumano que tiene actualmente la lucha contra el narco. Exacto, ese es el punto. Él solo reaccionó a un mercado que se volvió criminal, sádico. Igual que lo que decías, él pasó de la hierba santa a las drogas duras porque el mercado lo pedía. Llegó un momento en que él estaba traficando con marihuana y dijeron, no, lo que pide Estados Unidos es cocaína y se paga muy bien. Pues vamos entrándole a la cocaína, dijo, y entonces creó los puentes y empezó a meter ese tipo de droga a un mercado que lo exige y que lo va a seguir exigiendo y que nunca lo va a dejar de exigir. Y es criminal a la vista de esta legislación, a la vista de otras podría no serlo, ¿eh?